Santa Cena en familia. No olvides que este domingo 6 de septiembre todos estaremos reunidos en casa para celebrar nuestra Santa Cena y así poder gozarnos en la presencia del Señor. Habrá transmisión a las 10:30 de la mañana. No te lo puedes perder. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Diga, qué bendición es estar aquí en la casa de nuestro Rey, en la casa del Señor. Santa. Vamos a tomar de volumen el micrófono. Espero que estén escuchando bien con la ayuda del Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga. Hermanos, en esta noche es un gusto poder saludarles nuevamente, estar reunidos en una linda una de lluvia, en especial para estar recogidos ya en casa, ya usted con los suyos. Pues qué bendición, hermano, dando de gracia, misericordia de nuestro Dios. Amén. Pues nos gozamos mucho, hermano, de estar ya acá unidos por la gracia de nuestro Señor. Amén. Pues en esta noche, amados hermanos, vamos a meditar en un tema que le ponía por nombre el engaño de los sentidos, el engaño de los sentidos. Básicamente vamos a hablar sobre engaño y cómo nuestros sentidos o nuestra forma de juzgar, percibir las cosas puede ser trastocada, puede ser engañada y nosotros lleguemos a juzgar mal todo, juzgarnos mal a nosotros, juzgar mal a nuestros familia, juzgar mal nuestra vida, juzgar mal el camino donde vamos. Entonces, sobre eso vamos a estar con la ayuda del Señor meditando. Por eso, hermano, es tan importante en esta noche de que vamos a leer la lectura de la palabra del Señor y luego de esto vamos a estar meditando, suplicándole al Señor, pues que en su bondad y en su misericordia Él nos hable, ya que es tan importante, hermano, que nos hable. Mire, hermano, yo necesito que Dios me hable. Yo creo que todo hombre, toda mujer necesita a Dios, pero que Dios le hable. Y oremos para que Él nos explique la palabra, para que Él la haga personal, si es que es personal, porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para exhortar, para enseñar, para corregir, para limpiarnos, hermano. Entonces necesitamos que yo le ruego que en este momento tenemos este momentito para orar con todo nuestro corazón. Bien, Padre de gloria, Tito, te bendecimos. Señor, bendito sea tu santo nombre. Gracias por poder orar a ti, pero no solo por poder orar, sino que gracias porque ahorita que estamos orando, tú nos estás escuchando. Tus oídos están inclinados a la nuestra. Papito, primeramente queremos decirte que te alabamos. Primeramente queremos decirte que te bendecimos. Queremos decirte que estamos agradecidos por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad hacia nuestra vida, por tu cuidado, papáito, por tanta bendición
Gracias. Gracias, Padre. Gracias por estar delante de ti. Gracias por esa hambre que tenemos de querer oír tu palabra, Señor. Yo te ruego, te suplico que tú la satisfagas. Te ruego que tú sirvas, Padre, la mesa y nos des de tus manjares espirituales, papi. Por favor, envía tu palabra, conforta cada corazón, conforta cada vida, cada alma, fortalece, Padre, en el nombre de Jesús. Palabra, límpianos, Padre, lugar donde cada uno de tus hijos está oyendo esta transmisión. Yo te suplico que tienes ese recinto, esa habitación de sus casas, Padre. Por favor, te ruego en el nombre de Jesús, llenes de tu presencia, Padre, y esté tu señorío, esté tu gloria, Padre, que todo estorbo, que toda atadura, que toda cosa, todo estorbo sea anulado, sea sujeto a los pies del Señor. Tu gloria, tu presencia esté con nosotros, Padre bueno. Señor, por tu nombre, te adoramos de todo nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús, lo recibimos, lo declaramos que así es, papaito, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor Jesús, hermanos. Pues vamos a comenzar. 2 Corintios, el texto que vamos a leer. Y comenzamos a orar, no leímos la Biblia, a ver si invertimos el orden. Perdón, hermanos. El texto base para esta noche es 2 Corintios 11:3. Dice la Biblia así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tengo temor, que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. Ese mismo texto, el texto que leímos, lo leímos en la versión de las Américas, pero en la versión del 60, Reina Valera 60, 2 Corintios 11:3, ahora con letra celeste, el texto. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, o sea, arriba dice vuestras mentes, aquí dice vuestros sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Amén. Entonces, pues ya oramos y entonces vamos a entrar a considerar la palabra del Señor. Antes de eso, vamos a leer el siguiente texto, Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pues bien, amados hermanos, como les decía en un principio, en esta noche vamos a hablar sobre las posibilidades que hay, amado hermano, de que nosotros estamos engañados. Fíjese, hermano, que en este texto, ya vamos a regresar al anterior, pero en este texto de Proverbios 14:12, si todavía lo tiene ahí en pantalla, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es evidente, amado hermano, que cuando está hablando que hay camino que al hombre le parece derecho, es evidente que a este grupo de personas o a las personas de quien habla este texto, llegó un momento, amado hermano, que llegaron a tener un error de juicio. Llegaron a calificar que algo que era malo, a ellos les pareció bueno. Hay caminos que al hombre le parece derecho. Es evidente que estos hombres que habla aquí, que a ellos les parecía ciertos caminos o les parecen, porque de hecho hay gente que por seguir un camino que ellos consideraban derecho, tuvieron pérdidas, perdieron la vida, perdieron fortunas, perdieron sus hijos, perdieron su esposa, perdieron su salud.
perdieron su relación con Dios. Posiblemente de algunos perdieron su alma, perdieron la felicidad, perdieron el gozo. Pero evidentemente no se dieron cuenta que lo que estaban haciendo, que las obras, que las prácticas, que el tipo de conducta que estaban teniendo, los iba a llevar a un final no deseado, a un final de muerte, a un final de destrucción, a un final de pobreza, a un final de necesidad. Pero cuando estaban en el principio de ese camino, cuando se armaron de cierto pensamiento, cuando dijeron, esto que estoy haciendo está bien, así como me estoy comportando está bien, de la manera que yo estoy actuando está bien, yo voy a hacer esto así, voy a continuar viviendo o haciendo esto de esta manera, pero evidentemente, hermano, estaban equivocados. Eso es de los que ya perdieron. Pero en la actualidad, amado hermano, tanto cristiano como no cristiano, y especialmente los no cristianos, están siguiendo un camino, una forma de vida, un determinado tipo de obras, un determinado tipo de filosofía, un concepto que esté equivocado y pero tristemente lo va a llevar a la muerte, lo va a llevar a la miseria. Van a perder lo precioso que hoy tienen, muchos van a perder sus hogares, muchos van a perder su integridad, muchos van a perder el gozo, la paz que están ahora gozando, el bienestar económico. Muchos van a perder sus hijos porque no los están educando de la mejor manera. Creen tal vez que la forma que lo están haciendo es buena, ese camino es derecho, pero no saben el mal que hay al final de eso. No saben las consecuencias finales. En otras palabras, muchos están engañados. Muchos están engañados. Muchos. Pero esa característica del engaño no es algo particular, algo que se dé solo en las personas que no conocen al Señor, sino que ese engaño, mire hermano, tristemente, ese engaño también se da entre los cristianos, entre los hijos de Dios. Por eso la Biblia y el Señor en esta noche cuando leíamos ese texto de 2 Corintios 11:3 y donde Pablo al ver ese peligro, al prever ese peligro, él les escribía precisamente a los hermanos de Corinto, a la iglesia de Corinto, y les decía, pero temo, yo tengo temor, que al igual que al principio con nuestra madre, al igual que al principio, la serpiente engañó a Eva, la engañó con su astucia y debido a eso yo tengo temor que se perviertan vuestras mentes. Es decir, que el pensamiento que los pensamientos rectos, que ustedes dejen el camino recto, que ustedes dejen el camino de justicia, que ustedes se aparten, se extravíen a un camino malo, a un camino de rebelión, a un camino de descuido, a un camino de indolencia, porque a sus juicios puede engañarlos la serpiente y puede engañar sus mentes. Y ustedes sinceramente crean que están haciendo bien, pero pueden ser sinceramente equivocados. Y el problema es que
El problema es, hermano, que el que se equivoca, que el que se extravía, agarra un camino que no es camino de vida y va a ir a acabar a un camino de muerte. Puede ir a acabar a un camino de muerte. Entonces Pablo dice, según la versión de las Américas, que puede pervertirse la mente. Pero con la versión del 60 dice que pueden pervertirse los sentidos, pueden engañarse, sean de alguna manera, no dice totalmente extraviados. Porque mire, hermano, si lo habláramos en un sentido figurado, literal, cuando alguien va en un camino que no conoce, y tiene que llegar lejos, pero llega un camino, hermano, que no es una carretera, tal vez es un camino en la montaña. Llega un momento, hermano, que de repente mira dos caminos, mira una pequeña bifurcación, una Y el camino va casi paralelo, casi junto al otro. Y de repente decide agarrar este camino y cuando siente se extravió y cuando se da cuenta está lejos de donde él iba, lejos de su objetivo. Está bien lejos. Y dicen, ¿qué tiempo me equivoqué? En otras palabras, llega a obtener frutos malos, cosecha lo que no quería cosechar y dice, pero ¿qué hice mal? ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué no tengo? Pero lo que pasa, hermano, que muchos se extraviaron. Se extraviaron. Y aquí dice Pablo que él no quiere que se extravíen de la sincera fidelidad a Cristo, pero uniendo ese versículo con el siguiente de Proverbios 14:12, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces eso es un peligro. Mire, hermano, yo le digo una cosa, yo no quiero equivocar. Yo no quiero equivocar, hermano. Yo no quiero estar haciendo ni teniendo una determinada forma de conducta, ni determinadas obras, ni determinada actitud que sea incorrecta, porque mire, hermano, me puede llevar a un camino de muerte. Me puede llevar a obtener y a cosechar lo que yo no quiero obtener y lo que yo no quiero cosechar. Yo quiero cosechar bendición. Yo quiero estar cerca del Señor Jesús. Yo quiero ser aprobado. Y yo quiero lo mejor, es decir, yo quiero ser aprobado cuando un día me presente delante de Él. Pero mientras estoy aquí, como Dios me da los parámetros de cómo vivir y de cómo comportarme, yo quiero tener una buena relación con mi esposa en mi hogar. Yo quiero tener la mejor relación con mis hijas, con mis hijos. Yo no quiero hacer cosas, hermano, que vayan a redundar en un perjuicio malo en lo económico o que yo termine siendo o actuando de una manera que no es correcta. Yo no quiero destruir mi vida, no quiero. Y yo estoy seguro que tú no lo quieres. Tú quieres lo mejor para ti, quieres lo mejor para tu casa, quieres lo mejor para tus hijos. Pero hay cosas que hacemos, actitudes que tenemos que pudiera ser, hermano, que estemos mal. Mire, al hablar de esa palabra donde dice en ese texto de 2 Corintios 11:3, donde dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Esa palabra sentidos en la siguiente diapositiva, en la número 4, no sé si ya la tiene usted ahí en pantalla. Esa palabra sentidos es de la palabra griega 3540, sentidos, y es la palabra noema, se deriva de otra que es la 3539. Y entre las acepciones que tiene esa palabra sentidos, que en griego es noema, está percepción. Percepción. Y al hablar de percepción, hermano, hay cosas que uno le parecen algo, y dice vos, algo que esté muy lejano,
algo que no esté muy claro, que haya cierta oscuridad, que esté algo borroso, y dice, ¿a vos qué pensás que si uno queda bien? Me parece, yo creo, yo pienso, como que percibo, pero eso de la percepción puede ser algo muy objetivo, pero la percepción en ese sentido no es objetiva, la percepción es algo subjetivo. Quiere decir que yo le digo, hermano, perdona, ¿y qué te parece eso? No se ve tan claro. Mire, a mí me parece como que es esto y esto. A mí me parece que la actitud de fulano, tratando de discernirla, ¿por qué será? Pudiera ser. Entonces, y usted qué, hermano, ¿y usted qué dice? Ay, hermano, disculpe, no es que te contradiga, pero a mí me parece, hablando de la percepción que él tiene, me parece que es esto y esto y esto. Entonces llega un momento que uno puede tener una percepción, puede tener una opinión, puede calificar muy bueno, puede calificar malo, puede calificar que algo es terrible, que es inofensivo, y tal vez ese algo que uno cataloga inofensivo pueda ser muy, pero muy perjudicial, y uno tal vez no tiene el, el suficiente discernimiento o guianza para escoger algo. Y uno se equivoca, porque nos podemos equivocar. Entonces, esa palabra sentido, entre sus acepciones está percepción, está intelecto, lo que uno piensa con su mente, lo que uno razona, puede decir pensamiento, tiene otra acepción que es sentido, entendimiento, maquinación. Pero Pablo dice que nuestros sentidos pueden ser extraviados, podemos ser engañados si nosotros nos guiamos por los sentidos. Dios no dice que, mire hermano, los sentidos son buenos para muchas cosas. El sentido del tacto, uno toca una superficie, dice esto es duro, y lo sigue tocando, es áspero, está frío, está tibio, está caliente, y uno trata con los sentidos, el tacto y con la vista, se ve bonito, se ve agradable, se ve imponente, pero esos son los sentidos. Y uno lo prueba, dice, sabe sabroso, o dice, uy, esto está ácido, esto es amargo. Pero las cosas a veces dan impresiones que son bien mentirosas. Uno no puede guiarse por los sentidos. Ya vamos a ver por qué. En el caso de Eva, nuestra Eva se engañó. Porque cuando vio mire, primero el diablo la engañó. La engañó diciendo que Dios era mentiroso. Le engañó diciendo que Dios no estaba diciendo la verdad, que él no era sincero, que él tenía un deseo de alguna manera malévola hacia ellos, y que a él no quería que ellos llegaran a conocer el bien y el mal, ni que fueran como dioses. Y le llegó llegó a dudar de Dios, y le dijo, mira, ¿y qué vas a pensar tú si no es malo? Y mira el fruto, ya lo vio, y vio que era agradable a los ojos, o sea, se dejó guiar por los sentidos. Luego, aparte que era agradable a los ojos, cuando la Biblia habla de eso, hermano, dice que era, vamos a ver, dice que era agradable a los ojos, dijo, no la cambié, dijo que era codiciable para alcanzar sabiduría. Se ve bonito, se ve codiciable. Y en lo primero juzgó que era bueno. Y vio la mujer que el árbol, y vio con los ojos, vio que era bueno para comer. Vio que era bueno, lo olió, huele sabroso.
y, y se sabe como que es dulce. Y luego, y se ve hermoso, ojos. Y luego la vanagloria de la vida, ya con el intelecto, ay, es codiciable para acá. Entonces, pero seguido de los sentidos. Nosotros no podemos guiarnos de los sentidos para juzgar cosas, sino que nosotros, nuestra guianza no debe ser nuestra inteligencia, hermano, no debe ser ni nuestra prudencia, nuestra guianza debe ser la palabra de Dios. Eso debe ser nuestra guianza. Fíjese que al hablar de la guianza hay un versículo, que es la diapositiva número 6, Proverbios 3:5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, no actúes conforme tú piensas. No actúes según tu inteligencia. No actúes así como dicen, como decían los viejitos, no, hasta lo que quieras es una buena penqueada. Así decían. No actúes conforme la cultura o las formas, dice la Biblia que Dios nos rescató a nosotros de la vana manera de vivir de nuestro Padre. No actuemos así. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar? Conforme yo siento, hermano, no, conforme sintamos, no, porque dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no nos apoyemos en la inteligencia, hermano. No nos apoyemos en lo que yo pienso, yo digo, no nos apoyemos en eso, ni en lo que sentimos, porque mire este versículo, el verso 7, la diapositiva número 7 dice, Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces uno, si se va a guiar por un sentimiento, está perdido, hermano, se va a extraviar. Uno no se guía por los... yo no siento de Dios. Es que yo siento cólera. Es que yo siento lástima. Mire, hermano, por ejemplo, Saúl fue destituido del reino porque actuó con el corazón. Dios había dicho, y también Samuel, que tenían que matar al rey de los amalecitas, que tenían que matar el ganado, pero cuando vio el rey y él hizo reverencia así, me dijo, ya maté al pueblo, pobrecito, por sentimiento, y no lo mató. El ganado se ve bueno, qué ganado, qué malo va a ser, pero entonces se estaba guiando por los sentimientos, por lo que él miraba, y no obedeciendo la palabra. Y no obedeciendo. Y dejemos que uno tiene sus inclinaciones. Y aparte de la inclinación que uno tiene, el problema es que llega el enemigo. Y cuando comenzamos a leer 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente, o sea, Satanás, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, porque va a llegar el diablo a consultar. ¿Se acuerda que hablamos un tema que se llamaba algo así como lo peligroso o lo terrible, o las voces o lo peligroso de las voces? Que uno oiga consejos aquí adentro de su mente o adentro de su corazón, una vocecita que no es la voz de Dios, porque Dios habla, pero también el diablo llega a hablar. En el caso de Eva, el diablo le llegó a hablar. En el caso de Eva puso atención a lo que el diablo estaba diciendo. Entonces llegan otras voces. Generalmente, amado hermano, a ti te llegan otras voces. Tú tienes relación con hermanos cristianos, tienes relación con amigos, y muchos de tus amigos posiblemente, o gente o vecinos, no son hijos de Dios. Y ellos tratan de aconsejarlo a uno, tratan de decirle, fíjate que vos sos bien papo, hermano, vos te estás equivocando.
eso que estás haciendo no te va a llevar a nada bueno. ¿Por qué? Mira, si serás de veras. ¿Por qué no haces aquí? Y mando, tratan de apartarlo a uno del camino recto. Tratan de apartarlo a uno de obedecer uno a Dios. Miren, por ejemplo, ese texto, hermano, de la diapositiva número 5 del Salmo 1:1. Salmo 1, bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón, sí. Dice, bienaventurado el varón, no sé si ahora tiene esa pantalla, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Porque, mi hermano, es inevitable. La gente, a veces con buena intención, a veces con mala intención, y a veces movidos por el diablo, que creo que va a ser muy frecuente eso, te va a llegar a dar consejos. Pero hay que juzgar cómo vive esa gente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Quién te va a aconsejar? El hombre que es temeroso de Dios, que tiene a Dios en primer lugar en su vida, que respeta a su esposa, que es honesto, trabajador, fiel en su trabajo, que no es mal hablado, que cuando él cuenta que le hicieron mal, él cuenta que él perdonó y que tuvo misericordia y que después Dios, hermano, ¿quién te aconseja? Mira, el enemigo llega a dar consejos y llega a hablar sin que tú o yo lo pidamos. Él llega. Él siempre es, mira, a veces espiritualmente tira dardos, tira duda, tira temor al corazón, tira temor, mete cierta opresión para nublar el entendimiento, el discernimiento, y que alguien, hermano, hacerlo apartar del buen camino. Usa personas, por eso dice el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos. El consejo de los malos se va a querer apartar. El consejo de los malos podrá ser una chica que le diga a una jovencita cristiana, mira vos, ya te diste que, ¿cómo se te queda viendo el fulanito? Mira, y ese muchacho, mira, ese es correcto, fíjate, mira cómo está bien hermoso. Yo ya quisiera yo que él me estuviera cortejando y que tuviera las finezas que tiene contigo. Mira, y es aquí, y va de ponerle en alto. Vos debías de hacerle caso. No, porque él no es hijo de Dios. Ay, pero mira, si tiene buen corazón, decime, no es educado, no es aquí, y ha de querer empujar al que está en el camino de Dios a que le haga caso a un impío. Pero eso pudiera pasar al revés. Vos lo que debías de hacer es esto. Y si de repente hace mal y se ministra a la cristiana con el no cristiano, le va a decir, ¿y vos qué te dejara? Y Dios, para mí estuviera bueno, mira, ¿te ves qué tenés que hacer? Mira, fíjate que agárrate del pelo, hace esto, vos decirle esto, gritar, hermano. Pero dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo. Pero aquí vamos a ver 3 grados de extravío. Porque si usted ve en esa misma diapositiva, dice consejo de malos. Hay un momento que el diablo lo que llega es primero a conquistar la mente, primero a conquistar el corazón, a despertar sentimientos, a despertar emociones, a despertar pasiones. Digamos una pasión, hablemos de una pasión. Le dice, ¿y vos qué has hecho?
que has dejado que te diga, que te esté robando, que... Ay, Dios, esa ya te vio la cara de tonto. Te vio lo que se está pasando. Y el otro hermano que lo había decidido perdonar, no ponerle mucha atención, de repente, hermano, comienza a subírsele. Hay una emoción que se empieza a poner bravo. Dijo que vos lo que pasa es que no tenés sangre en la cara, hermano. Ahí, para mí estuviera. Por eso se te montan todos. Y nada, hace esto. Pero esa es una pasión. Solo que en ese tipo de pasión lo que le sale es cólera. Cólera. Tal vez le llega a meter hasta deseo de matar al otro. Pero es porque alguien le está hablando. Mire pues, en el caso de Absalón, el otro hijo del diablo, hermano, que ese era hijo del diablo. Y le dices que sí, que ambos sí, que está bien bonita. ¿Y por qué no la tenés? Aunque es mi hermana. Mira, esa mujer puede ser tuya. Puede ser tuya. ¿Y cómo si ya le hablé? Mira, llevártela a la casa, fingirte enfermo, decirle a tu papá que te lleve comida, ya cuando estén solos, mandas a casa todo. Y ahí te aprovechas de él. Pero qué consejo del diablo. El diablo aconseja. El diablo aconseja, pero la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos. Por eso, hermano, si llegan a hablarte, reprenden, mire, corta esa amistad, que esa no debía ser amistad, porque ese tipo o tipa lo que está haciendo es contaminándote. ¿O a quién aconseja? La televisión aconseja, las novelas aconsejan. Ahí está el diablo hablando, mira, podrías hacer esto y esto y esto. Entonces el problema es que, mire, hermano, uno no tiene que estar oyendo esas invitaciones malas. Pero fíjese que el problema es de que el enemigo hace eso porque tú andas en el camino recto, andas en el camino de Dios, estás luchando por guardarte, pero te quieren apartar del camino. Quieren que desobedezcas a Dios, quieren que te rebeles a Él. Quieren que dejes de confiar en su bondad y en su misericordia. Te quieren apartar. Ese es el propósito. Te quieren apartar. Entonces no oigamos ese consejo. Porque lo que va a apelar ese consejo es a los sentidos. ¿Y cuál es el sentido? Ese fruto se ve bueno para comer. Y está hablando de lo que el cuerpo siente, de las pasiones del cuerpo. Y luego le dice, mira, si está hermoso o hermosa o se ve bueno, está apelando a los sentidos. Y que, mira, porque se ve bueno hacerlo, no, yo no me guío por los sentidos, ni tú te vas a guiar por los sentidos, tú y yo nos vamos a guiar por lo que dice la palabra. Ese es nuestro parámetro. No digamos otra cosa. Entonces, pero primero es consejo. Primero bombardear la mente. Primero es cambiar el concepto. Pero el problema, si miramos este progreso aquí del Salmo 1:1, de este tipo que le fue mal, dice que aquí este varón primero dio el consejo de los malos. Después dice, ni estuvo en camino de pecadores. Estar ya en camino de los pecadores quiere decir que el otro es mal hablado y él por un tiempo fue también mal hablado. Que el otro andaba ahí no guardándose y que andaba con su novia o con dos y él también haciendo lo mismo con dos o con quien no debía. O haciendo lo que el otro que es pecador, porque él es pecador, entonces un pecador anda en camino de pecado, anda en camino de las pasiones.
anda en el camino de sus sentimientos, de la ira, del orgullo, de la vanagloria, del ser soberbio, del ser altivo, de ser orgulloso, que es inventor de males, que es desobediente a los padres terrenales y también al Padre de los Espíritus, desobediente a Dios. Y el otro ya está haciendo, no que de una vez se quedó ahí caminando, pero dice, ni estuvo en camino, no estuvo, quiere decir que no tenía que pasar por ese camino, pero por un rato, por un día, por unas ocasiones, estuvo. No que está en el camino, pero estuvo. Después de que lo oyó, el deseo, la concupiscencia, la cólera, siguiendo, acompañado de alguien que es malo. Y es lo que el diablo quiere, ya no en el camino de los justos, no en el camino de los temerosos, de los puros, de los que confían, de los que se guardan para su Dios, no en ese camino, en el camino de los pecadores. Pero si ves, en la tercera parte dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí vemos a alguien que involucionó que lo que el diablo quería, que descendió otra grada, y llegó a estar en silla de escarnecedores, pero la palabra silla, alguien, aparte es que pase en el camino, pero aparte es que vaya y se siente y ya se va a estar más tiempo. Pero esa palabra, sentarse, perdón hermano, yo sabía el significado, sabía el nombre de la palabra sentarse. Ahorita, perdone, no lo puse, pero esa palabra se ha sentado, quiere decir vivir, quiere decir habitar, hacer casa, morar. Esa palabra es la misma palabra donde dice el que habita al abrigo del Altísimo. Habla de morar, de sentarse, de hacer su casa, de hacer habitación, de quedarse ahí. Entonces, eso de sentarse bien podría ser la palabra, ni en silla de escarnecedores se ha asentado. Hablan de un asentamiento, es que gente que se fue a vivir, a invadir una y se quedó viviendo ahí. Entonces, por eso le puse habitación de pecadores. Ese involucionó, después se quedó después con los pecadores. No es que solamente, pues la duda, la dudita, va la espinita, la tentación, solo un poquito, solo un ratito. O sea, no, ese ya de una vez se fue a vivir ahí, se quedó haciendo eso. Pero ¿cómo comenzó? Comenzó oyendo. Comenzó oyendo, la espinita de oír, la tentación de experimentar, de probar eso. Así comenzó. De por sí tenía y el diablo aconsejándolo. El diablo aconseja. Entonces, hermano, ¿se acuerda que acabamos de leer ese texto de Proverbios 14:12? Que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Aquí encontramos uno que se lo fueron convenciendo que no era malo, que es bonito, y después se quedó. Y no sabe qué es. Llega a pensar, llega a estar tan engañado que puede hacer eso y que no le va a ir mal. Pero la Biblia dice que cuando el hombre es engañado, llega a pensar que eso es bueno, pero que su fin es camino de muerte. Camino de muerte. Por eso nosotros, hermanos, no nos podemos guiar por el consejo de la gente. Muchas veces en ese texto donde dice, creo que es Juan 14:3, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Al extraño, la voz del extraño no seguirán. Las ovejas oyen otra voz de otro pastor que no es su pastor y no siguen esa voz. Disculpa, como ovejas vamos a oír invitaciones de otros pastores que no es el buen pastor, que puede ser el salteador, el enemigo, el diablo, que nos llama y que lo sigamos. No oigamos esas voces, hermano, en el nombre de Jesús. No nos guiemos por eso, ni nos guiemos por los sentimientos, ni por lo que sentimos. Por eso dice la Biblia que tenemos que guiarnos de Jehová. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Porque a veces, sinceramente, uno dice, fíjate que tengo esta situación. Y que, yo tengo ganas de hacer esto. Es que me da cólera.
Ay, es que yo tengo ganas porque, ay, es que me da lástima. No nos guiemos por los sentimientos. Ay, qué pobrecito. Que como no le hago caso porque soy hijo de Dios, se puso a llorar. Ay, pobrecita. Lástima quiere meter el diablo para aprovecharse. Entonces, hermano, fiémonos de Dios de todo nuestro corazón, Proverbios 3:5. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No nos apoyemos. No te apoyes en tu criterio, apóyate en Dios, apóyate en lo que dice la Biblia. Por eso vamos a ver otros textos. Mire, hermano, vamos a ver ese texto. Salmo 1:2. Aquí está hablando el varón, ese que no oyó consejo de malos, tampoco estuvo en camino de pecadores. Es la diapositiva número 10. Diapositiva número 10. Entonces dice Salmo 1:2, ese no estuvo ni en el consejo, ni en el camino estuvo, ni tampoco se ha sentado, sino que ese escogió algo. ¿Qué escogió? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de hacer lo que dice la Biblia. Ahora, yo te hago una pregunta aquí. ¿Cuánto tiempo, cuántas veces lees tu Biblia? No sé si lees, aunque sean unos 5 versículos, o 3 versículos, tal vez 2 versículos en el día, pero de meditarlos, que tú agarras el versículo, te quedas pensando y meditando y Dios te habla al corazón, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Lo leyó y qué precioso y qué lindo. Y ya después, pues ya a la tarde tenía que irse, se fue a su trabajo y iba en el camino o iba en el bus y iba a meditar. Y va de meditar. Ahora, ¿qué le pasa a ese hijo de Dios que medita de día y de noche? Lo que le pasa, hermano, que él va a ser como algo plantado junto a corrientes de aguas. Lo que va a ser que no es como dice Proverbios 14:12, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. No, que a él le va a ir bien. Le va a ir bien. Porque mire, hermano, mire pues, eso de que uno sea engañado, no quiere decir que uno simplemente va a agarrar un camino malo, un camino de pecado, un camino de adulterio, un camino de rebelión, sino que, mire, eso del engaño es terrible. ¿Sabe por qué es terrible? Mire, pues, te voy a poner ejemplo. Porque lo que el diablo quiere, primero es apartarnos del camino recto, del camino de Jehová, del camino de la justicia, del camino de la rectitud. Pero como el diablo es diablo y es padre de mentira, él quiere hacernos ver las cosas diferentes. Quiere ver que lo que es se mire como lo que no es. Pongamos el ejemplo este. Disculpe, amor, si pudiéramos llegar a regresar 2 diapositivas a la número 8. A 2, por favor. Número 8 dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomar fruto. Pero entre lo que la serpiente le habló y le metió la duda y le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho eso? No. Pero viene, entonces la serpiente le dice, bueno, disculpa, Evita, yo me voy, tengo que hacer. Y se fue. Pero le dejó la duda. Le dejó la duda. Y ella, fíjate bien, ella que se sentía feliz, ¿verdad? Se sentía con gozo, se sentía con paz, hasta que se fue la serpiente y ella no tenía paz. Entonces, esas palabras le robaron el gozo. Y ella, hermano, que lo tenía todo, sentía que no lo tenía,
Porque el diablo le fue a decir que ella podía ser como Dios. Y dice, yo no soy como Dios. ¿Y por qué estás triste? Si imagínense que hubieran pasado unos días entre ese momento de que le lanzó los dardos y esas mentiras que le metió el diablo. ¿Y por qué estás triste, Eva? No, por nada. Pero por dentro, es que no soy como Dios. No, yo no tengo toda la sabiduría, no sé el bien y el mal. Además, se decía ella a sí misma, yo pensaba que Dios me amaba y ahora veo que no me ama, que más bien en lugar de amarme, pues de alguna manera me desprecia, porque si me amara me diría la verdad y ya no se sentía amada. Pero dése cuenta. ¿Y cómo fue? Mire, hermano, ella sí era amada, pero llegó a pensar que no era amada. Ella era dichosa y no le hacía falta nada, pero llegó a pensar que le hacían falta muchas cosas por esa mentira del diablo. Cuando el diablo llega a engañar, alguien puede estar feliz y tranquilo, pero después de que el diablo le habla o la amiga le habla o vio algo en la televisión o un dardo del enemigo, de alguna forma, la persona que estaba feliz pierde su felicidad y siente que le falta algo, aunque no le falte nada. ¿Qué le faltaba a Eva? Pero se sentía triste, despreciada, no se sentía completa, no se sentía plena. Sentía que había muchas cosas que ella podría alcanzar, pero que el destino o la vida se lo estaban impidiendo. Y entonces hasta llegó después el dardo, pero ya no hablado espiritual. De veras que eres pobrecita, eres infeliz, ¿verdad? Te sientes sola, nadie te quiere, nadie te ama. Pero puras mentiras del diablo. Entonces, cuando nosotros nos juzguemos a nosotros mismos, juzguemos nuestra situación, juzguémonos conforme los parámetros de lo que la Biblia dice. No nos juzguemos a nosotros mismos por los sentimientos. No nos juzguemos por las mentiras o los dardos a las insinuaciones del diablo. Porque sabes una cosa. Si el diablo llega, si fuera con una hermana o con un hermano, después va a llegar y te dice, ¿te das cuenta? Lo que pasa es que ella no te ama, no te ama. ¿Te diste cuenta por eso? ¿Te diste cuenta que te desprecia? ¿Te diste cuenta que eres sufrido? Tú eres sufrido. Y mira tu condición y el otro. Llaman por pura opresión y mentiras del diablo. No nos guiemos por eso. No te guíes por lo que sientes. No te guíes por lo que miras. Guíate por lo que dice la palabra. Porque el propósito de la palabra de Dios es guardar nuestro corazón. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ser obedientes. Cuando somos obedientes, somos protegidos, hermano, de no desviarnos, de no pecar y de estar felices. Porque mire, hermano, ese versículo de del Salmo 1, 2, sino que la ley de Jehová medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, pero que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Que va a ser una persona que está, mire, el árbol verde, pero la persona sí, sana. Tal vez no está tan sana del cuerpo, pero su corazón está sano, él tiene gozo, él tiene paz, se siente pleno, se siente amado, siente que su vida es con propósito, no le importa tanto si tiene bastante, tiene poco, o dice como Pablo, yo estoy enseñado así para tener abundancia, como para padecer necesidad, y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles.
y todos los días yo me gozo y el gozo del Señor mi fortaleza porque Él me ama y Él es mi Señor y yo soy aceptado por Él y yo soy tremendamente bendecido. Está verde. Tiene sonrisas, no está amargado, no está oprimido, no se siente, hermano, en un rincón amenazado de un montón de peligros de enfermedad, peligros de pobreza, peligros de que es despreciado y su corazón no se siente así, se siente pleno, pero se juzga conforme la palabra y es guardado su corazón. Él está verde porque está plantado junto a corrientes de aguas. Que en este caso el agua también es espíritu, pero en este caso habla de que medita en la ley de Dios. Esa palabra lo alimenta y cuando vienen pensamientos equivocados como está comiendo la palabra y dice la Biblia Hebreos 4, 13, 4, perdón hermano, no soy seguro si es 10 o 13, pero o 12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Esa palabra penetra el corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y uno lee la palabra y dice, ay, de veras, ¿de aquí me estaba equivocando? Yo aquí estaba siendo duro con mi esposa. Yo aquí estaba teniendo tal concepto, pero como la palabra le enseña y lo discierne a uno, lo va guiando, y se estaba desviando un poquito del camino y la palabra lo jaló, lo metió otro al camino. Luego las presiones de la vida lo quiere desviar, la palabra lo vuelve a meter y siempre va a estar en la senda de la obediencia. Porque la palabra nos discierne, nos enseña con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Ella te guardará, te aconsejará en las noches, te va a guardar de la mujer que con su labio lisonjea, que abandona al esposo de su juventud, que tiene sus pies inestables, que anda en la calle, te va de la mala mujer, ella te va a alabar, te va a lisonjear, pero tú sabes que es mentira el diablo y que lo que quiere es apartarte, y entonces la palabra lo guarda, lo aconseja, lo guarda, lo preserva, le da vida. En la ley de Jehová está su delicia. Está oyendo la voz de Dios. Porque inevitablemente, perdona que te lo diga, inevitablemente siempre va a llegar el diablo. Se fue a meter al huerto. Y siempre va a llegar el diablo a querer aconsejar. Pedro estaba con el Señor Jesús. Les estaba diciendo que era necesario para él morir y sufrir de los principales sacerdotes. Es necesario que cumpla mi misión. Hay una misión, hay obras para mi vida que Dios señaló y yo estoy dispuesto a ir y esto me va a pasar. Y estando en la presencia del Señor Jesús, llegó el diablo a aconsejar a Pedro. Dile que está esto. Que sienta lástima de sí mismo, que se conmisere, que nunca jamás le... Y Señor, quiero decir, tú sabes que yo te amo mucho. Señor, no dejes que esto te aparezca. Hermano, y en la presencia llegó el diablo a hablarle. O sea que te va a llegar a hablar a ti o a mí, o le habla a los cristianos. Algo de hecho sí llega. Pero si a la par de esa voz estamos oyendo la voz de nuestro pastor por medio de la meditación de la palabra, vamos a estar sanos. Nos va a guardar de extraviarnos, nos va a guardar de tener un mal concepto de nosotros, de tener un mal concepto de la misericordia de Dios. Eva llegó a tener un mal concepto de la misericordia de Dios, pero ¿tú crees que solo le pasó a Eva? En Lucas 15, que es la diapositiva número 9, encontramos la parábola del hijo pródigo. Evidentemente este hijo pródigo escuchó la voz del diablo, escuchó la voz de los pecadores.
del pecador, del maligno. Y estando en una casa donde era amado de su padre, que era cuidado, que era protegido, que estaba seguro, llegó a pensar que él era un infeliz. Yo no soy feliz aquí. Llegó a pensar que su papá lo estaba oprimiendo, lo estaba ahogando, lo asfixiaba porque no le daba libertades. Llegó a pensar que en el mundo habían cosas mejores y codiciables. Llegó a pensar eso. Llegó a desearlo y exigió la parte de sus bienes que le correspondía. Y el padre se fue a una provincia lejana, quería estar lejos del padre. Hermano, qué terrible esa obra del diablo. ¿Cómo llegó él a ser ciego de no ver la bondad de Dios? Que estaba rodeado de la bondad de Dios, que estaba rodeado de la misericordia. ¿Cómo desvalorizó eso? ¿Y cómo quiso dejar el pan de la casa, el amor, el cariño, hermano, por las algarrobas del diablo, ¿cómo? ¿Cómo deseó dejar lo digno, lo puro, lo santo, lo que es de buen nombre, por algo inmundo? ¿Cómo lo convencieron? Él estuvo oyendo. Él no concentró de dejarse guiar por la palabra, no, se guió por los sentidos, por la percepción, por lo que se mira, por lo que se siente, no por la obediencia. Y mira cómo terminó. Bueno, terminó bien por la miseria, pero mira todo lo que fue a sufrir. Y si Dios no hubiera tenido misericordia, y si él no hubiera vuelto en sí después de tanta pérdida, tanto sufrimiento, no hubiera podido regresar. Pero sabes una cosa, muchos ya no regresan. Mueren allá en el mundo, mueren en vergüenza, mueren en pobreza, mueren en deshonra. Entonces, hermano, mira, disculpa que te lo diga, es posible que estemos teniendo una conducta equivocada, teniendo, tal vez tú o alguien, mal concepto de su hijo, o de su esposo, o de su esposa, o de la vida, porque lo fue a contaminar el diablo y tal vez está re bien, no valora lo que tienes, no valoras, porque al diablo le gusta hacer sentir a la gente miserable. Mentira del diablo, que Dios lo reprenda. Guiémonos con la palabra, esos son los parámetros, no con el corazón engañoso. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, o sea, los sentimientos, el concepto, más que tú. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién va a poder discernirlo bien? No nos guiemos por sentimientos ni por lo que dice el corazón, guiémonos por la palabra. Y no nos va a apartar el enemigo del camino del Señor. Porque eso es lo que trata, de apartarnos, de que juzguemos. El diablo, según el diablo, todos son malos. ¿Es malo Dios? ¿Es malo tu esposo o mala tu esposa? ¿Son malos tus hijos? La vida es mala y tú sufres y tú eres. Ese es el concepto del diablo. Pero no, tú eres dichoso. Porque aunque estemos con necesidades, tenemos lo más grande que no podríamos comprar. Es el amor de Dios, es el perdón de nuestros pecados, es la paz que tenemos de Él, es su comunión, es que sabemos hacia dónde vamos. El pobre mundo no sabe a dónde. El diablo quiere engañar. Guiémonos por la palabra. Cuando uno medita la palabra, no la medita para saber. Diapositiva número 11. No la medita para saber. Sí es bueno saber. Cuando Dios le decía en Josué 1:8, nunca, oiga eso, hermano, eso era para Josué, pero eso es para ti, eso es para mi vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Hay que estarlo hablando. No dice nunca se apartará de que lo lleves aquí
de que lo tengas junto a tu cama, sino, amén, estélo ahí en la mesita de noche y pon otra en tu comedor y cárgalo en tu celular. Nunca se apartará de tu boca, es de estar hablándolo, comentando este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, le decía Dios a Josué, que tenía una gran tarea, nada menos que guiar a cerca de 2 millones, tal vez, de israelitas, de conquistar 32 reyes. Esa era la tarea de Josué. Y un pueblo que era rebelde. Y ya no tenía su mentor, ya no estaba Moisés, ahora era él. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes. Oiga, no dice para que lo sepas, para que guardes, para obedecerlo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. O sea, tu guianza no va a ser tus sentimientos. Tu guianza no va a ser lo que dice el mundo, lo que dicen los que no tienen temor de Dios. Esa no va a ser tu guianza es la palabra, a esa sigue, esa obedece. Y dice, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces la consecuencia será que vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Guardado el corazón, guardada la mente, un buen concepto, una buena concepción, porque me guío por la palabra, no por los sentimientos, no por las emociones, no por lo que me dice la gente, sino por lo que Dios dice que yo debo buscar, por lo que Dios dice que yo debo amar. Me juzgo conforme a la palabra. Y dejo que la palabra me juzgue, me hable, me redarguye, me enseñe, me exhorte. Porque yo quiero triunfar. Y Dios quiere que tú triunfas. Y Dios quiere que tú estés pleno. Y nos dejó su palabra, que es vida, hermano. Así es que en esta noche vamos a orar. Pero tenemos que hacer propósito de oír, de discernir qué voces. Incluso si alguien antes de llegar aquí se sentía tal vez triste, solo, desamparado, que le ha ido mal a su juicio, que está mal. Es bueno que nos analicemos. ¿Por qué? ¿Qué parámetro has agarrado para juzgar que está? ¿Qué parámetro has agarrado para decir que no te amas? ¿Crees que es la voz de Dios o ha sido otras voces? Porque Dios quiere que tengamos un sentido correcto de nosotros mismos. No que pensemos que el enemigo es muy grande. Cuando el pueblo no confiaba en la palabra de Dios, Israel, cuando lo mandaron a conquistar, dijo, vimos ahí a los hijos de Anac y vimos, éramos nosotros conforme a nuestro parecer, no el parecer de Dios, como langostas, como cucarachas, así les parecíamos. No, tal vez si lo ves en el concepto humano, pero no lo que Dios dice. Ves a tus enemigos, ves tus problemas muy grandes. Habla de tus enemigos, de tus problemas. Habla como Dios dice que tenemos que hablar y como Dios dice que tenemos que ver. No hay problema grande que Dios no cambie. No hay maldad grande que Dios no venza, que Dios no limpie. No hay pecado que Dios no perdone. No hay vida, por muy destruida que esté, que Dios no restaure. Tenemos al Todopoderoso que nos ama. Entonces miremoslo en la perspectiva de Dios, conforme a Dios, no con los ojos humanos, no con los sentidos humanos, no con el corazón humano, sino con el corazón de Dios, con los ojos de Dios. Vamos a orar, amado hermano, para darle gracias al Señor por su bondad. Ya tal vez es un poquito tarde, pero está en su casita, está ahí tibiecito. Y después de eso se puede irse a su camita y estar disfrutando la paz y la presencia de Dios en su hogar. Amén. Para darle gracias a nuestro Señor. Pito lindo, esta noche te bendecimos.
Te bendecimos, Padre. Te bendecimos. Te bendecimos. Tú eres grande. Tú eres precioso, Señor. Tú eres bello. Eres precioso en nuestra vida, Padre. Tú eres precioso para nosotros. Padre, gracias. Gracias. Padre, que huya toda tiniebla, que huya toda pesadez del corazón, de la mente, de los pensamientos, del alma de tus hijos. Que venga tu paz, tu gobierno, tu verdad, tu luz a sus vidas. Que huya toda cosa que esté en el corazón y en el alma del pueblo que no es tuyo, que no es tuyo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Declaro que se va, declaro que viene tu espíritu, que viene tu presencia, que viene tu paz, que viene tu amor. Yo declaro la sangre tuya sobre sus corazones que limpia todo pecado, que deshace, Padre, todo mal, que restaura, que da luz, que da gozo, que llena de amor el corazón, que sienta tu pueblo tu amor, tus cuidados, tu presencia, tus atenciones. Que se juzgue, Señor, en la dimensión tuya, que se sientan dichosos. Padre, gracias. Yo les bendigo en tu nombre. Te agradezco, papá. Te damos gracias por tu palabra que nos limpia, nos corrige, nos renueva, que descubre las obras del diablo y las reprendemos en tu nombre, Señor, de la vida de tus hijos. Padre, gracias. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Repito, gracias. Te damos. Gracias, Padre, en el nombre. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Mañana nos vemos a las 10:30 de la mañana. Amén. Para celebrar nuestra Santa Cena. Yo te aconsejo antes de las 10:30, tipo 10, menos cuarto, que si tú puedes tener algún medio de reproducción y puedas poner alabanzas de ser, y que te pongas a adorar. Recuerda, desafortunadamente, todavía por el momento presencialmente no podemos hacer servicios, pero declara Tierra Santa, ahí tu casa, la habitación, y dedícale ese tiempo al Señor a adorarlo, a bendecirlo, porque Él es digno, porque Él es nuestro Dios. De esa cuenta, esto lo vamos a hacer a las 10:30, yo voy a estar comenzando para ya ministrar la palabra, y va a ser un tiempo entonces que le vamos a estar dando a nuestro Rey, a nuestro Señor, y estoy seguro que Él se va a manifestar y nos va a bendecir grandemente. Así, amado, que Dios los bendiga. Mañana 10:30 de la mañana, nuestra preciosa y gloriosa Santa Cena. Dios los bendiga, hermanos, les amamos, que Dios les multiplique todo lo que Él les ha dado, siga derramando en su vida. Dios los bendiga, hermanos, besos y abrazos de mi esposa, y nos vemos mañana a las 10:30. Gracias, Padre, que la paz de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros. Dios les bendiga, hermano. Santa Cena en familia. No olvides que este domingo 6 de septiembre todos estaremos reunidos en casa para celebrar nuestra Santa Cena y así poder gozarnos en la presencia del Señor. Habrá transmisión a las 10:30 de la mañana. No te lo puedes perder.